El día de hoy, el tema de la conferencia pues es obligado, porque estamos previo a la fiesta de Purim, pero vamos a darle un toque especial a diferencia de lo que hemos hablado en años anteriores. Le pusimos al nombre de la conferencia Purim y los dados de Amán. ¿Qué estamos hablando los dados de Amán? ¿De qué estamos hablando? Escuchen con atención. Purim es catalogado como el primer intento de genocidio masivo en contra de los judíos. Estamos hablando aproximadamente hace 2300, 2400 años atrás, después de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Fue la primera vez que se intentó exterminar al pueblo judío, no en su ideología, sino literal, físicamente, matar a todos. ¿Quiénes todos? ¿Nada más hombres? ¿Nada más adultos? ¿Nada más? Todos. Taf benashim beyom echad. En un solo día, la intención de Amán era terminar hombres, mujeres, niños, no importa quién sea. ¿Y los niños por qué? Digo entre paréntesis. ¿Qué te hicieron? Todavía está bien en contra de Mordejai, que no se aposterna a ti, y entonces pues de ahí te agarraste parejo contra todos los señores. Pero los niños, ¿qué te hicieron? Porque Amán entendía que los niños son el futuro, Mordejai. Los niños son el futuro del pueblo de Israel. Y no queremos un futuro del pueblo de Israel. No quiero que quede absolutamente nadie. Literal, un genocidio hace 2300 años atrás. Estamos hablando del primer intento en la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que Amán convence a grandes rasgos a Ahasverosh del decreto del genocidio, obtiene el permiso, obtiene el decreto, y para llevarlo a cabo, aquí vienen los dados. Para llevarlo a cabo como si estaría en el casino de Las Vegas, papá. De tu gusto. En el Caesar Palace, en el Wynn, en el ¿cuál? Bellagio. ¿En qué más? Yo no conozco. La verdad, yo no conozco el área, pero he escuchado. El Cosmopolitan. No, de verdad nunca he ido jamás. Pues dice que no puedo ir, es la ciudad del pecado. Pues ¿cómo va a ir uno? Barminan. ¿Puedo ir? Es el Disneylandia sí, de pues. los adultos. ¿No es la ciudad del pecado? Uli, Shema Israel, no. No, Shema Israel. No, mejor voy solo. Ok. Bueno, lanza unos dados. Amán lanza unos dados. ¿Para qué? Para que el azar decida la fecha de ese día del genocidio. ¿Y por qué lanzó unos dados? Escuchen con atención. ¿Alguien sabe por qué a Purim se le llama Purim? Purim dice la Megilá de Esther, Purim al Shemapur. ¿Qué es al Shemapur? Por el tema del sorteo, por el tema de la rifa de los dados del azar, por eso le pusieron. La verdad, si ya le vas a poner un nombre a la fiesta, tienes que agarrar de la historia del genocidio hasta la salvación. Tienes que agarrar lo más relevante de la historia para eso utilizarlo como nombre de la fiesta. ¿Estamos o no? Y parece ser que lo más relevante que vieron los jajamim de toda la historia fue el detalle de que el día que se iba a llevar a cabo el genocidio fue extraído de un sorteo por unos dados de Amán. Y por eso le pusieron a Purim, Purim, porque Purim quiere decir sorteo. ¿De verdad eso es lo más relevante de la historia? ¿De verdad eso es lo más importante de la historia que le pusiste al nombre de la fiesta así, sorteo, por el sorteo de Amán? Les voy a explicar por qué sí es relevante. ¿Por qué Amán realmente quiso hacer un sorteo y no de otra forma, al dedazo, decretó en el calendario qué día iba a ser? ¿Por qué con sorteo? Escuchen lo que Amán pensó. Vean hasta dónde llegaba la maldad de este hombre. Por eso se le llamaba y se le llama Amán a Rasha. No a todo mundo le puedes decir Rasha. Cuando tú etiquetas a una persona como Rasha, no es una persona a lo mejor que no cumple las mismas. No, o sea, Rasha, ¿qué es? Una persona malvada, con malos sentimientos, con malas intenciones, con ganas de dañar, de afectar. Una persona que quiere asesinar a todo mundo, hombres, mujeres y niños. ¿Es un Rasha o no es un Rasha? Eso es un Rasha. Pero ¿hasta dónde llegaba la maldad de Amán? Escuchen bien. No era nada más la maldad contra los humanos, sino una maldad también contra Dios. Y es lo que quiero explicar. Lo que pasa que en la época que sucedió esto,
Ya era una época muy distinta a la que habían vivido la era anterior los Yehudim. Explico. La era anterior los Yehudim vivieron una época donde vieron a Dios abiertamente. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, esa generación que salió de la esclavitud de Egipto, ¿vio a Dios abiertamente o no? ¿Cómo vieron a Dios abiertamente? Bueno, pues nada más abrió el mar. Y con la conferencia que dimos hace 3 semanas, o no me acuerdo de los milagros dentro del milagro, que no nada más abrió el mar, sino que dentro de la apertura del mar había un sinfín de milagros impresionantes. Pues entonces ahí ¿vieron a Dios o no vieron a Dios? Vieron. En Egipto ¿vieron a Dios? Con las plagas ¿vieron a Dios? Y con muchos otros milagros ¿vieron a Dios? Claro. Está escrito que las mujeres embarazadas iban a dar a luz abajo del árbol de manzano. Por eso en el Shir Hashirim, como decíamos, es la parte que todo mundo dice Shir Hashirim. O sea, todo el Shir Hashirim, todo el mundo está cotorreando, platicando, padrísimo, no sé qué. Pero cuando llegan a la estrofa de ¿ves? Ya ves, todos se lo saben. Pero escucha esto. Uno sí lo dijo. ¿Quién dijo? Era para que no digas nada, para que me salga el tema. O sea, todas esas partes nadie se las sabe, pero es así. ¿Por qué esa parte todo el mundo sabe? ¿Sabes qué quiere decir? Debajo del manzano. Debajo, el árbol de manzana tiene una copa muy frondosa, una sombra muy grandota, etc. Ahí se iban las mujeres embarazadas a dar a luz, las mujeres judías. ¿Por qué se iban ahí? Porque se aislaban un poquito de la ciudad de donde estaban el lugar habitacional, porque estaba un decreto del faraón que todo niño varón que nazca lo van a tener que echar al río. Entonces iban a hacer, si era varón se lo iban a matar. Dijo, no, yo voy a proteger a mis hijos. ¿Y qué hacían? Salían al árbol de manzanos para dar a luz allá, pero los egipcios llegaban hasta allá. ¿Y qué pasaba con los bebés? Se los tragaba la tierra, milagrosamente. Cuando llegaban los egipcios, se los tragaba la tierra. Y después, cuando se iban los egipcios, está escrito que los egipcios veían cómo se los tragaba la tierra y traían máquinas de arado para jalar y arar la tierra y que el bebé adentro se despedace. Y no pasaba absolutamente nada, porque se iban los egipcios y ¿qué pasaba? Como cebollas, hijo, plum, 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 volvían a brotar. Y está escrito que esos bebés, escuchen esto, está escrito que esos bebés fueron los primeros que dijeron Ze Eli Beambeu. ¿Cuándo decimos eso? En la Shirah, Az Yashir Moshe Une Israel Tashirazot, cuando hacemos el cántico después de que ya partió Dios el mar y ya salimos y los egipcios se quedaron atrás, etcétera, cantaron en agradecimiento a Dios por tantos milagros. Pero hay una frase, una estrofa dentro del cántico que dice Ze Eli Beambeu Elohe Avi Baromemenhu. Este es mi Dios y vamos a embellecerlo. Este es el Dios de mis padres y vamos a enaltecerlo. ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron, este es mi Dios? Esos niños. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que lo conocieron. Estos niños recién nacidos, ¿conocieron y vieron a Dios o no? Claro, Hashem los chupó y Hashem los sacó. Ellos fueron los primeros que vieron la mano de Dios abiertamente y fueron los primeros que reconocieron ya cuando se completó el milagro. ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque esa época fue una época donde Dios se manejó de manera abierta en el mundo. Milagros sobrenaturales, no hay no creer en Dios, lo estás viendo. Pasó esa época y Dios se ocultó. No quiere decir Barminan que dejó de estar, sino que se escondió. Sí, sigue estando, pero escondido. Es decir, que la manera de manejar el mundo es ley de causa y efecto de la naturaleza. Pero ¿quién maneja ese causa y efecto de la naturaleza? Hashem. Pero ya no lo ves abiertamente. Lo que Amán pensó fue lo siguiente. Quiero ver si este Dios nuevo, que no se malinterprete la expresión, es el mismo Hashem, Shema Israel, Hashem Moken Shem Echad, pero quiero ver si esta nueva manera de Dios, ya no de estar abierto, sino de estar oculto, porque en Purim ya no fue como en Pesaj. En Pesaj fue abierto. En la generación de Purim, Akadosh Baruj Hu ya no se manejó de manera abierta. Se manejaba de manera oculta, donde sí él mueve los hilos, pero no te das cuenta, a menos que lo analices. Amán dijo, yo creo que ese Dios, que ya se maneja de manera oculta, ya es irrelevante para el mundo.
Es un Dios que ya no es relevante para el mundo. Y lo voy a demostrar con un tirar de dados. Dios no es relevante hoy por hoy, como antes, que el azar va a decidir el genocidio de su pueblo. Tiro los dados. Mientras Dios, así dijo Amán, dice el Malvim en las interpretaciones y explicaciones de la Megilá, tiro los dados, decía Amán, mientras Dios solamente ve, cruzado de brazos. ¿Entendieron o no? Es decir, lo que quería Amán demostrar es, ve cómo hasta la suerte es la que va a decidir el genocidio, para que entiendas que ese Dios que fue abierto en Pesaj, hoy ya no es el mismo. Es un Dios muy debilitado porque ya está oculto, ya está escondido y ya no puede hacer absolutamente nada. Te lo voy a demostrar para que veas que hasta unos dados le ganan a Hashem, le ganan a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucede es que esta fecha que sale en los dados es en el mes de Adar. Y quiero que escuchen bien. Akadosh Baruj Hu salvó al pueblo de Israel. ¿Pero de qué manera salvó al pueblo de Israel? ¿De manera abierta o de manera oculta? Si fuera de manera abierta, no contrarresta lo que Amán estaba demostrando. Porque Amán decía, el Dios oculto no es relevante. Si Dios le quiere ganar a Amán ahí, ¿qué necesita hacer? Ocultamente demostrarte que sigo siendo relevante en el mundo. Por lo tanto, todos los milagros de Purim, ni uno fue abierto. Vean, ¿hay algún milagro abierto en Purim? Como en Pesaj, las plagas, abrió el mar, voló una alfombra, Aladín, me volví loco. Yo qué sé, ¿hay algún milagro sobrenatural? ¿Cómo se salvó el pueblo de Israel? ¿Con qué milagro? A ver, dime un milagro de Hashem en Purim. Al final se salvó, pero dime un milagro abierto. Dios no quiso abrirse y dijo, estando ocultamente le voy a demostrar a este malvado, porque es un malvado que quiso demostrar que yo ya no pinto. Por eso les decía al principio que el Rasha de Amán no era nada más maldad con las personas. ¿Maldad con quién? Con Dios. Era demostrarle a Dios, tú ya, hoy Dios, en esta época tú ya no pintas. Antes sí, está Pesaj y la partición del mar y todo eso. Sí, antes sí pintabas. Hoy ya no pintas. Te vas a quedar cruzado de brazos mientras tiro yo los dados. Y Hashem le tenía que demostrar que aún ocultamente no vas a poder hacer nada en contra de mí y en contra de mi pueblo. Por lo tanto, no encuentras un milagro abierto en Purim. ¿Qué milagros sí encuentras? Los milagros escondidos en la causa y efecto de la naturaleza. Explico. Cosas que podrías darlos a la casualidad, cosas que tú podrías decir, esto fue fortuito. Al final, si analizas y conectas todo, te das cuenta que es manejo de Dios. Vean lo que estoy diciendo. Casualmente, entre comillas, casualmente, Ahasverosh manda a matar a su esposa, a la reina Vashti. Casualmente se queda sin reina y un rey no puede estar sin reina. Busca otra reina y casualmente se casa con Esther, que casualmente es judía, que casualmente es pariente de Mordejai, que casualmente este Mordejai le salvó la vida a Ahasverosh, que casualmente no le pagó y no le recompensó a Ahasverosh inmediatamente a Mordejai eso que le salvó la vida. Que casualmente, en una noche de insomnio, Ahasverosh abre el libro de los recuerdos y ve que está en deuda con un hombre que le salvó la vida, que se llama Mordejai. Y casualmente esa noche de insomnio donde dice, no puedo dormir, ¿qué hago? En vez de contar borreguitos, porque no había Netflix, porque si hubiera Netflix, hubiera habido Netflix, hubiera visto Netflix. Pero como no había Netflix y no se le antojó contar borreguitos, que casualmente mandó a pedir el libro de los recuerdos porque no quería contar borreguitos y dijo, para entretenerse o para cansarse, para poderse dormir, tráiganme el libro de los recuerdos. Y casualmente en esa noche que le traen el libro de los recuerdos, ¿en qué página abre? Porque hay 1000 páginas en el libro de los recuerdos. Pero abre y la página en la que le sale es, le debo un favor a Mordejai que nunca se lo recompensé, que él me salvó la vida. Casualmente esa noche se le ocurre a Amán llegar
y decirle, oye, quiero que mates a los judíos porque Mordejai no se aposternó. ¿Quién? Mordejai. ¿Qué Mordejai? No, Mordejai el judío, el de los judíos. Oye, hijo, no puedo hacer eso porque Mordejai yo le debo la vida a él. Casualmente esa misma noche. ¿Cuántas casualidades? Si tú ves solitas, todas estas casualidades, tú las ves solitas sin que yo te lo conecte como te lo conecté, ¿sí puede ser obra de la casualidad? O sea, puede ser, lo puedes decir, bueno, esto no es un manejo de Dios. Si los ves solitos, pues a lo mejor dices, bueno, pegó, casual. Pero cuando tú ves ya todo conectado, como te lo mencioné desde el principio, casualmente mata a la reina, casualmente para reponerla a Esther, que casualmente es judía, que casualmente es de pariente de Mordejai, que casualmente Mordejai les da la vida a Ahasveros, que casualmente no lo recompensa, que casualmente lo escribe en el libro de los recuerdos, que casualmente en el insomnio abre el libro de los recuerdos, que esa misma noche se le ocurre a Amán llegar a pedir la muerte de Mordejai. Cuando tú ves el panorama completo, dices, esto no es casualidad. Aunque solitas pueden ser todas casualidad, junto, dices, esto es el manejo de Dios. Sería absurdo, sería ridículo creer que todas estas conexiones sean casualidad cuando ves que todo está bien armado el plan. Pero no hay ninguno de estas cosas, ni uno es un milagro abierto. Todos son cosas del día a día que pasaron así. Y fue la manera en que Dios le dijo a Amán, mira papá, yo sigo estando oculto. Bueno, no le dijo papá, pero le dijo, mira, yo estando oculto voy a hacer que no puedas dañar a un solo hombre del pueblo judío. No vas a hacer absolutamente nada. ¿Por qué creen que la Megilá de Esther no tiene el nombre de Hashem? ¿Sabían o no? Está escondido. La Megilá no tiene explícitamente el nombre de Dios en toda la Megilá. Y créanme que es un libro largo. Y no tiene el nombre de Dios. Porque Dios está, pero ¿cómo está? Está escondido. ¿Qué otra cosa? Hay una alajá que el Baal Coré o el Jajam, la persona que va a leer la Megilá, no la lee. ¿Cómo es la Megilá? La Megilá tiene una base de madera o de lo que sea y tiene el rollo del pergamino adentro. Y tú podrías ir sacando columna por columna, son varias columnas de párrafos, y tú podrías ir sacando la primera, la lees, llegas al final, abres más, vas la segunda, abres más, vas la tercera, abres más, vas la cuarta, abres más la quinta y así hasta que te la acabas. Pero no. La halajá dice que el que va a leer la Megilá no puede ir sacando poco a poco la Megilá. Como por ejemplo así leemos el Sefer Torah. ¿Cómo se lee el Sefer Torah? ¿Abres todo el Sefer Torah? No, el Sefer Torah está enrollado y lees la página que toca. Termina la página, sigues a la otra, la enrollas y sigues a la otra. Así deberíamos leer la Megilá, pero no la leemos así. No lees página por página y la vas enrollando. No, desenrollas toda la Megilá. Todo, que quede como una carta de rey, ya sabes, enorme, y empiezas a leerla. Porque la esencia de la Megilá es entender que aunque no veas abiertamente a Dios, Dios ahí está. Pero ¿cuándo te das cuenta de eso? Cuando ves la historia completa ya abierta de A a Z. Por eso es que Dios no aparece en la Megilá, para que entiendas que aunque no aparezca, ahí está. Y por eso se abre toda, para que entiendas que muchas veces te puedes dar cuenta que ahí Dios está, aunque no lo veas. ¿Cuándo? Cuando ya conectas la historia completa. Está escrito en el libro Mesilat Yesharim, que si una persona no entiende muchas cosas de los manejos de Dios en este mundo. ¿Hay personas así o no? Sí, yo creo que todos. ¿Alguien entiende los caminos de Hashem? No entendemos. A veces te gustan, a veces no te gustan. Los que no te gustan, los que te gustan, qué bueno. Y los que no te gustan, los aceptas. Pero entendemos que son caminos de Hashem. Entiendes que son caminos de Hashem, pero no los entiendes en sus formas y en su porqué. Dice el Mesilat Yesharim, que todas las dudas, todos los porqués, todas las preguntas que tengas en torno a los manejos de Dios en este mundo terrenal, llegando después de 120 años al cielo, entiendes hasta lo más inentendible de la tierra. Que te pase por la cabeza ahorita alguna de las cosas que es imposible entender. Cosas fuertes que manda Dios al mundo. Que es imposible darle una explicación, es imposible entender por qué lo hace. Hasta lo más inentendible en la tierra, cuando llegas al cielo entiendes todo. ¿Y sabes por qué?
Porque está escrito en el Mesilat Yesharim que apenas llega la persona allá arriba al cielo, después de 120 años, larga vida para todos, Hashem pasa la película completa, no nada más de tu vida, sino de la vida de todas las personas de tu entorno y la vida de todo. Te pasa la historia completa del mundo. Y cuando tú ves la película completa, ¿qué dices? Ya entendí. Me faltaba este detalle que yo no veía en la tierra. Ese detalle que no estaba yo viendo en la tierra, ese detalle que era imposible para mí llegar a eso porque no, era imposible conectar con lo que me estás enseñando hoy. Ahora que me enseñas la película completa, ya entiendo por qué de tus caminos. Más o menos, ese es el tema de la Megilá. La Megilá se abre completa porque te viene a enseñar que solamente puedes entender los caminos de Hashem cuando ves la película completa. No puedes entender la trama si ves la mitad de la película. No puedes. Es como imagínense en una película. Llegas y lo primero que ves es que uno está golpeando al otro. Casi lo está matando. Y lo primero que dices es, este es un maldito. Lo va a matar. Entonces tú ves quién es el villano y quién es el bueno. Si tú tienes que decidir en ese momento y nada más viste esa escena y no sabes qué pasó antes y no sabes qué viene después, nada más ves esa escena, tú dices el villano obvio es el que está pegando y el otro Hazit es la víctima. Pero a lo mejor, si verías la película completa, te darías cuenta que el que está golpeando le está salvando al mundo entero porque el villano es el otro y él vino a defender al mundo. Entonces no podemos juzgar los caminos de Hashem cuando no vemos la película completa. ¿Y qué crees? Nunca vas a ver la película completa mientras estés aquí en la tierra. La única manera de ver la película completa es larga vida después de 120 años. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aceptar y confiar que aunque no veas a Hashem abiertamente y que aunque hoy en el 2023 ya no existan comúnmente los milagros sobrenaturales como de la alfombra voladora y cosas así, Dios está. Aunque Dios maneja el mundo de manera oculta a causa y efecto de la naturaleza, tienes que ser capaz de entender que Dios está ahí. Y las personas que lo logran ver a Dios ¿en dónde? En todos lados. Así le dijo una vez una persona que llegó con el Baal Shem Tov a su Bet Knesset y le preguntó el Baal Shem Tov, que es un jajam grandísimo, uno de los pioneros del movimiento hasídico en el mundo, le preguntó el Baal Shem Tov a este muchacho, dijo, ¿y tú a qué vienes aquí? Bienvenido, pero ¿a qué vienes al CNIS? La primera vez que llegó, ¿a qué vienes? Dijo, la verdad no pensé que me iban a hacer esta pregunta, pero pues así de bote pronto, ¿a qué vengo? Vengo a encontrar a Dios. Dijo, híjole, papá, qué lástima. ¿Vienes a encontrar a Dios aquí hasta el CNIS? No hubieras venido. Porque Hashem no nada más está en el CNIS. ¿A dónde puedes encontrar a Dios? En tu casa, en tu taza de café, en tu ventana, en el árbol, en la manzana, en el espejo viéndote. Es decir, hasta el CNIS veniste para encontrar a Dios. Tienes un problema. Tienes un problema. A Dios lo puedes encontrar en absolutamente todos lados. No estás teniendo la sensibilidad y la capacidad para hacerlo. Los que logramos sentir a Dios en todo lugar y en todo momento, somos personas que estamos confiados que Dios maneja el mundo, aunque no lo esté viendo yo abiertamente, sino que lo maneja de manera oculta y entonces entiendes que nada de lo que pasa es casualidad. Nada de lo que pasa es casualidad. ¿Entienden por qué Purim ahora es la fiesta de los disfraces? Porque ¿qué es un disfraz? Un disfraz esconde tu identidad, pero no quiere decir que no estás. Si yo estoy disfrazado, ¿estoy adentro del disfraz o no? Nada más no me ves, pero ahí estoy. Akadosh Baruj Hu es eso. No me ves, pero ahí estoy. Tienes que entender eso. Ahorita que me acordé de que dije del disfraz, ¿saben qué hice un Purim? No van a creer. Un Purim renté una botarga. ¿Saben qué es una botarga o no? Una botarga es como las mascotas de los equipos, ya sabes, así. Así una botarga es un disfraz, no nada más que me pongo una peluche enorme. De la Pantera Rosa. Pero no sabes qué bien estaba. No es de la Pantera Rosa del cumpleañitos de Catepec. No. Una Pantera Rosa de Disneylandia. O sea, bien hecha, grande, la cabeza enorme, la cola atrás. Una maravilla, no sabes qué cosa.
Me puse esta en mi casa, la botarga, y salía, en Purim obviamente, y salí a la calle a dar mi shloach manot con la pantera rosa. Me acuerdo perfecto, yo iba caminando en Polanco. ¿Conocen Polanco o no? Sí. Ya para ustedes es como la Roma, Polanco, ¿no? Sí, sí. ¿Conocen o no? Sí. Está como a 1 hora y media de aquí. Bueno, en Polanco hay ¿por dónde es? Hay una avenida que se llama Horacio. En los camellones de Horacio, en medio de los camellones, hay para caminar, es muy bonito ahí. Era yo. Hace unos años empecé a caminar por Horacio. Obviamente los Yehudim, que saben que es Purim, dijeron, este es un cuate Yehudí que se disfrazó de la pantera rosa, maravilloso. Me gritaban, me tocaban el claxon, maravilloso, así festejando. Los Goim no sabían qué estaba pasando. Era un martes normal, laboral, y de repente ves caminando una pantera rosa por el camellón de Horacio. ¿Me puedes creer que me paraban los Goim y me decían, ¿me puedo tomar una foto? Los niños, los Goim, ¿me puedo tomar? Se tomaban fotos conmigo, era una maravilla. La esencia del disfraz, ¿cuál es? La esencia del disfraz es hacer conciencia de que aunque no te ves, estás ahí. Y eso es lo que hay que tener como conciencia con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu no se muestra siempre abiertamente, y de hecho el plan es que no se muestre abiertamente y que tú creas en él de manera oculta. Les voy a decir cuál es la prueba. Y después pasamos a una versión más de la palabra Purim. Una vez en la historia, Eliyahu Anabí se fundió en un debate ideológico con un rey de Israel. Porque este rey de Israel comenzó, aunque ustedes no lo crean, a hacer idolatría de manera masiva. Y empezó a contagiar de idolatría a la gran mayoría del pueblo. Eliyahu Anabí ya no podía ver más soldados caídos, soldados ideológicos, espirituales caídos, que se estaban yendo del otro lado. Entonces dijo, vamos a hacer algo. Se agarró a un debate con el rey de Israel y dijo, ¿por qué no hacemos, en vez de que nos estemos matando tú y yo, y que estemos dividiendo a la gente, ¿por qué no hacemos un duelo entre tu Dios y mi Dios? Y el que gane, sale vencedor, y se revela ante el mundo entero, y pues ya, si gana tu Dios, yo le digo a todos los judíos que están de mi bando, que ya no hay Hashem, y que te sigan a ti y al tuyo. Pero si gana mi Hashem, si gana mi Dios, se acaba la idolatría y se pasan para acá. Ya no hay de otra. Ya viste que mi Dios ganó. ¿Trato hecho? Llégale, trato hecho. ¿Cómo hicieron? ¿Vencidas? ¿Qué hicieron? Si estamos hablando de un duelo de dioses, lo aleno, pues nada más existe uno. El rey de Israel puso un altar con un sacrificio y Eliyahu Anabí puso un altar con un sacrificio. De tal forma que el duelo era el Dios que consuma milagrosamente este sacrificio será el vencedor. Quiere decir que, en otras palabras, el Dios vencedor es el que se tiene que abrir. ¿Por qué abrir? Porque es un milagro abierto, no oculto, que tiene que salir algo del cielo para consumir. Se acerca el rey de Israel, pone su altar, pone su sacrificio, etcétera, etcétera. Echa sus rezos, echa sus rituales, que sí, que no, que esto. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? No hay respuesta. ¿Toca el turno de quién? Eliyahu Anabí. Llega al altar, pone, y ahora sí, Hashemcito, por favor, no me vayas a quedar mal. O sea, yo sé que esto de que estás escondido y que pero hoy te necesito abierto. Hoy yo necesito así tipo milagro de Pesaj, que se abra el mar, que salga, yo qué sé, una cigüeña y eche un fuego, yo qué sé. Hoy te necesito. ¿Y qué crees? Hacele man shemeja. No lo hagas por mí, hazlo por ti. ¿Por qué por ti? Porque esta va a ser la única manera en la que todos tus desviados se van a encarrilar. O sea que si ganas esta batalla y de verdad te abres, vas a recuperar a muchos hijos tuyos. ¿Y qué creen que pasó? Milagrosamente sale un fuego del cielo, una columna, llámale de energía, de fuego, pues se vio literal, consume el corbán. ¿Milagro o no milagro? ¿Abierto o oculto en las casualidades? Abierto, no como los de Purim. Obviamente gana la batalla, todos los que habían hecho idolatría dijeron, no, ya, ahí muere, ya se acabó la idolatría. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ya, Hazak Baruch, todos felices y contentos. Eliyahu Anabí, feliz de la vida. ¿Qué piensa recibir de Dios en ese momento?
Una condecoración. ¿Medalla o no? Medalla, un premio, no sé, un Grammy, un Oscar, algo. Sale una voz del cielo y le dice a Eliyahu Anabí, aíslate de la gente, vete a la primer cueva que encuentres y métete ahí. Eliyahu Anabí se va a la primer cueva que encuentra, pensando que Dios le va a felicitar. Y cuando se mete a la cueva, Hashem lo reprocha. Hashem lo regaña y le dice, mira, hijo, mira. Entiendo que tuviste buenas intenciones. Entiendo que tuviste buena voluntad. Pero que sepas que no es la manera. La última, ¿cómo dice? No, la primera y la última. Esto se acabó así. No cada vez, escucha la frase, no cada vez que cada uno de los Yehudim quiera creer en mí, o tenga dudas si sí estoy o no estoy, me voy a tener que revelar abiertamente. Esto no funciona así. ¿Cómo debe de funcionar? Esta vez fue una emergencia, ya, una excepción, porque era algo masivo y ya lo hice y ya está. Pero de aquí en adelante esto no tiene que funcionar en la forma de que me tengo que abrir para que crean en mí, sino que tienen que tener la capacidad que hasta de manera oculta crean en mí. Lo reprochó, lo regañó. Quiere decir que ¿cuál es nuestro desafío en nuestra generación? La manera de tener emuná es no pidiendo que Dios aparezca y se muestre, sino teniendo la capacidad de saber que en las casualidades no son casualidades, que en el día a día, que en lo fortuito no es fortuito. Por eso se le puso al nombre de la fiesta Purim. ¿Ahora sí es relevante el nombre o no? Sí. ¿El sorteo es relevante? Claro, porque el sorteo demostraba ese Dios oculto no es relevante y el sorteo demostró que ese Dios oculto sigue siendo relevante y seguirá siendo relevante por siempre. Versión número 2. Se los dije creo que en el CNIS hace un par de días o ayer. ¿Cuál fue la reacción de Amán cuando tiró los dados y salió a dar? ¿Cuál fue su reacción? ¿Yes o chin? ¿Se puso feliz de que salió a dar? A ver, ahí les voy. ¿Cuándo, en qué fecha tiró los dados? ¿En qué fecha hizo el sorteo? En Nisan. Que Nisan es un mes después de Adar. Y le salió en Adar. ¿Quiere decir que cuánto tiempo después iba a ser el genocidio? Casi un año después, 11 meses. Estás en Nisan tú y te sale en Adar. Entonces Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Escuchen esto. 11 meses después viene la exterminación. Amán, cuando ve que sale en Adar, reacciona feliz, ¿no? Reacciona feliz y dice, bien, Adar, buenísimo. Porque entendió y recordó que en Adar murió Moshe Rabbeinu. Y dice, ¿cómo? Si murió el pueblo, el líder por excelencia del pueblo de Israel, esto es una señal que todos van a morir. Adar ha de ser un mes pésimo para el judaísmo. Ahí está que su líder se murió en Adar. Es un mes de pésima energía. Maravilloso, mira, la suerte es una señal que voy a lograr mi cometido. Lo que no sabía es que Hashem arriba se estaba burlando de él. Y él hizo que los dados, porque ¿tú crees que los dados salieron en Adar o Dios los puso en Adar? No es el azar, Dios los puso en Adar. ¿Y por qué? Porque Dios entiende que Adar, aunque murió Moshe Rabbeinu, es un mes de energía maravillosa para el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Escucha. No nada más porque también nació, que sí es verdad, que también nació en Adar, y no nada más en Adar, sino en la misma fecha. Pero aparte, la energía del mes de Adar, ¿sabes de qué depende? Escucha, esto está espectacular. Cuando muere Moshe Rabbeinu, la generación que vivió la muerte de Moshe Rabbeinu dice, chihuahuas, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pero todavía no existía. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se estudia Torah? ¿Quién nos va a impartir Torah? Es decir, hasta antes que muera Moshe Rabbeinu, la manera de estudiar Torah, Clemán, ¿cómo era? Peladito y a la boca. ¿Quién se las impartía? Moshe Rabbeinu, con claridad, con facilidad, con sencillez, de manera rápida. Lo único que tenían que hacer es sentar y escuchar las profecías de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu hablaba con Dios y se lo transmitía al pueblo. Toda la Torah era transmitida por Moshe. No se sentaban a estudiar, se sentaban a escuchar órdenes de Moshe Rabbeinu que venían en la Torah. Muere Moshe Rabbeinu y no tiene ni idea cómo seguir con esto de la Torah,
Porque la única forma o el único método que habían usado era por medio de Moshe. Ya no está Moshe, ¿y ahora qué? Llegó un hombre que se llama Otniel ben Kenaz, que dijo, a ver, si Dios se le entregó la Torah y la Torah es eterna, no puede depender de un hombre. Y si ese hombre ya se murió, ¿la Torah se acaba? No existe eso. Ha de haber una manera de seguir con Torah. Y el método que él usó fue el método que usamos hasta la actualidad. ¿Cuál es el método? Siéntate a estudiar, compadre. Oye, pero está difícil. Pues sí está difícil, pero te sientas, profundizas, analizas, debates, que sí, que esto, que lo otro, y llegas a la verdad. La única manera de estudiar Torah y de aprender Torah y de adquirir Torah hoy en día fue el método que utilizó Otniel ben Kenaz después de la muerte de Moshe, cuando dijo, si queremos Torah, ahora ya no va a ser peladito y a la boca que alguien te lo dé, tú solito lo tienes que sacar. ¿Ah, que se necesita esfuerzo? Sí. ¿Ah, que se necesita constancia? Sí. ¿Ah, que se necesita profundidad? Sí. ¿Ah, que se necesita sacrificio? Sí. ¿Ah, que se necesita mucho más tiempo? Sí. Todo eso sí, es un método distinto, pero es un método que va a tener a la Torah vigente. ¿Cuál fue la prueba que ese método fue autorizado por Dios? Porque está escrito que después de que Moshe Rabbenu murió, más de 1700 leyes se olvidaron del pueblo de Israel inmediatamente. Y a partir de que Otniel ben Kenaz se sentó a estudiar y a profundizar, esas 1700 leyes se recuperaron, se restauraron y volvieron a permear en el pueblo. Es como que la recompensa que Dios le dio a Otniel diciéndole, es así, es así. Quiere decir que esta restauración de la Torah, esta resurrección de la Torah, de creer que la Torah estaba muerta porque Moshe Rabbenu estaba muerto. Pero después dijimos, no, no está muerta. La Torah vive y vive hasta nuestros días y vivirá eternamente. ¿Cuándo se dio esa renovación, esa restauración de la Torah? ¿Cuándo? En Adar. Y dice Dios, cuando el ser humano tiene la capacidad de estudiar Torah y de adquirir Torah por sí mismo, eso es lo que más energía le puede dar a un mes, a una persona, a una casa, a una vida. La mejor energía que una persona puede tener es ¿qué? Estudiar Torah. Está escrito que una persona que estudia Torah atrae a la Shejinah a su vida, atrae a Dios a su vida. Dios está aquí presente. Si tú te sientas a estudiar solo o con dos personas o con un minyan, atraes a la Shejinah a tu casa, atraes a la Shejinah a tu vida, a tu corazón, a tu lugar. De tal forma que la energía del mes de Adar no es pésima por la muerte de Moshe, sino es maravillosa no solo por el nacimiento, sino por el nuevo nacimiento ¿de qué? De la Torah, por el renacimiento de la Torah, que la tenemos hasta hoy. Y por eso Akadosh Baruj Hu dijo, ¿tú estás feliz que salió en Adar? Yo la puse en Adar, para que entiendas que Adar es el mes de mejor energía, gracias a la Torah que tenemos en la actualidad, una Torah con la que vives, con la que te esfuerzas, con la que extraes, con la que analizas, con la que te enamoras, con la que te casas, con la que vives día con día. Y ese es el mérito más grande que pueda existir. Entonces, en conclusión, porque termino ya, ¿qué nos arroja el nombre de Purim con el tema de los dados de Amán? Para mi punto de vista nos arroja dos cosas. Una, cree en Dios aunque no lo veas. Tienes que saber que aunque esté oculto, ahí está Hashem. Y número dos, el mérito más grande que una persona puede tener es traer Torah a su vida a partir de su esfuerzo, a partir de su conocimiento, a partir de sentarse a estudiar Torah. Y esa energía te sirve ¿para qué? Para protegerte, para poseerte, para guiarte. ¿Para qué más? Para iluminar tu vida y literalmente para salvarte de cualquier situación, tal cual la situación de Purim. Ojalá que con esta imagen que tenemos hoy de Purim, con este panorama que tenemos hoy de Purim, ¿por qué la relevancia del nombre del sorteo? Entendamos que en nuestra vida lo más importante que hay es creer en Dios en cualquier situación y vivir alineados a la luz de nuestra Torah, que es vigente hoy, hasta nuestros días y para siempre. Amén. Buenas noches y Purim Sameach.